¿Qué es el asma? El asma no es más que una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que se caracteriza por obstrucción del paso de aire a través de esta vía. Esto nos va a dar, por lo tanto, síntomas característicos como es la tos, la dificultad para respirar, el silbido en el pecho y en algunas ocasiones pueden presentar opresión torácica o sensación de pecho apretado. Esto tiene una característica importante que es la hiperreactividad bronquial, que es la capacidad de la vía aérea de responder de manera exagerada a diversos estímulos, con lo cual también va a generar aumento en la secreción de moco y por lo tanto vamos a tener tos en algunas ocasiones productiva. ¿Sabían ustedes que aproximadamente 350 millones de personas en el mundo tienen asma? Y de esto, en México podríamos pensar que 1 de cada 10 personas aproximadamente tienen diagnóstico de asma. Y si pensamos en la gravedad de la enfermedad, es cierto que la gran mayoría de ellos tienen asma leve hasta en un 60%. Un 35% tienen síntomas moderados y un pequeño porcentaje, un 5%, van a tener asma grave. Sin embargo, el tener un asma leve en este grupo de pacientes no nos va a evitar o exentar que tengamos una crisis de asma que nos lleve a una hospitalización y que podamos tener un desenlace fatal. Tanto es así que en México, de 112 millones de habitantes aproximadamente, de población alérgica son 40 millones de mexicanos. Y población con asma, hasta 10.5 millones de mexicanos con asma. Y lo que se ha estimado y se ha visto es que aproximadamente 2 personas de cada 100,000 mueren por asma al año. Por esto es importante determinar algunos factores que nos hacen pensar quiénes van a presentar o a desarrollar asma. ¿El asma se hereda? Efectivamente, el asma no tiene un factor de herencia importante o determinante. Sin embargo, sí tiene un factor genético importante para el desarrollo de esta enfermedad. Y así podemos saber que cuando alguno de nuestros padres, papá o mamá o historia familiar, un hermano, tiene esta enfermedad, la posibilidad de que alguien en la familia, alguno de nuestros hijos, padezca asma es alta. Por lo tanto, esta predisposición genética es uno de los factores más importantes para evaluar si uno de nuestros pacientes va a tener asma. ¿Qué factores de riesgo son importantes para el desarrollo de esta enfermedad? Además de la parte de la carga genética, podemos ver que los factores maternos, como por ejemplo el sobrepeso o la obesidad materna, el tabaquismo, los virus respiratorios como el rinovirus y el virus sincicial respiratorio, van a ser importantes a la hora del desarrollo de esta enfermedad. Como factores del paciente o del niño como tal, la prematurez y la alergia en estos niños, sobre todo alergia a la proteína de la leche de vaca, también son un factor importante para pensar que esto de nuestros hijos pudiera desarrollar esta enfermedad. No todo es malo. Saber que la lactancia materna dentro de los primeros meses o hasta el primer año de vida, así como una dieta materna saludable, rica en vitamina D y rica en frutas y verduras, va a favorecer como un efecto protector para el desarrollo de esta enfermedad y retrasar un poco más el desarrollo o la presencia de síntomas. Como desencadenantes, hablamos principalmente de algunos factores que pudieran favorecer el incremento de crisis asmática en un paciente que tiene asma. Entonces, sabemos que en una casa que hay tabaquismo o el paciente que fuma, la presencia de alergia a pólenes, a epitelios de animales, al ácaro del polvo casero o inclusive a la proteína de la leche es un factor que puede favorecer que tengamos una crisis de asma. Y no está de más decir que hoy en día la contaminación ambiental y el cambio climático son factores importantes, no solamente para desencadenar una crisis de asma, sino también para el riesgo de presentar o de desarrollar asma desde el nacimiento. Es importante que no solamente reconozcamos los síntomas de asma que se pueden presentar a lo largo de la vida. Sabemos que el paciente que tiene asma
puede presentar también crisis de asma. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener incrementos de una manera aguda o de manera súbita de los síntomas que nos permitan hacer un cambio en el tratamiento y que necesiten un tratamiento inmediato para evitar complicaciones u hospitalizaciones. A continuación, los voy a dejar con alguno de mis compañeros que les va a hablar la doctora Nora Martínez sobre los mecanismos de la producción del asma. Hola, soy la doctora Nora Martínez Aguilar. Vamos a hablar de la fisiopatología del asma. Esto quiere decir todos los elementos que están ocasionándose dentro del organismo, dentro de los bronquios y los pulmones para producir los síntomas del asma. Los síntomas ya los comentó la doctora Vivian. En la definición son tos, dificultad respiratoria, opresión en el pecho, silba, ¿verdad? Silba el pecho, hay sibilancias, lo que le dicen a veces que se escucha como gatito. Bueno, el niño o el paciente con asma tiene estos síntomas. ¿Y qué los ocasiona? ¿Qué pasa adentro del organismo que está ocasionando estos síntomas? Pues hay broncoespasmo, o sea, se cierran los bronquios, eso causa una obstrucción de la vía aérea que produce esos silbidos. Hay una hiperreactividad o una hiperrespuesta de los bronquios en donde las células van a producir una gran cantidad de sustancias que favorecen la inflamación a este nivel. Y hay hipersecreción de moco, lo que causa, todos estos elementos van a causar una obstrucción de esa vía aérea, lo que va a transformarse en una tos que es necesaria para que se expulse esa flema, esa opresión en el pecho o esa dificultad para respirar y ese silbido característico. Lo más relevante que tiene que quedar claro en este punto de fisiopatología es que el asma es un proceso inflamatorio. Hay una inflamación en el árbol respiratorio que si no se trata adecuadamente, si nada más se quita el broncoespasmo, si nada más se abren los bronquios, va a perpetuarse este fenómeno inflamatorio y no va a tener curación o no van a quitarse realmente los síntomas, porque esta inflamación no se quita nada más con ese broncodilatador. Se necesita un antiinflamatorio, un medicamento que actúe para desinflamar toda esta vía aérea, para eliminar estas sustancias que causan la inflamación. Si no se trata este fenómeno inflamatorio, pues lo que va a haber es una remodelación de la vía aérea, es decir, como una cicatriz. Cuando nos quemamos, primero se inflama el lugar donde nos quemamos, ¿verdad? Y después se hace una cicatriz. Bueno, pues algo parecido. Cuando los bronquios están cerrándose, obstruyéndose e inflamándose, si no se tratan adecuadamente con un medicamento antiinflamatorio o un tratamiento adecuado, va a llegar a remodelarse esta vía aérea y pues las consecuencias son peores. Y aquí en esta imagen podemos ver cómo se cierran los bronquios. Eso es lo que está pasando, hay broncoespasmo, ¿no? Se cierran los bronquios y eso causa la falta de aire y la necesidad de estar tosiendo. En este otro video vemos cómo están produciéndose ese fenómeno inflamatorio y la falta de aire. Bien, entonces, ¿el asma se contagia? No, no se contagia definitivamente. ¿Es infecciosa? No, el asma no es infecciosa, pero un proceso infeccioso, bacteriano o viral puede favorecer una crisis de asma. Ya la doctora Vivian les habló un poco de las crisis. Entonces, un paciente con asma no va a contagiar la enfermedad. Un niño con asma o una persona con asma no va a contagiar el asma, pero si tiene un proceso infeccioso, pues sí. Y ese proceso infeccioso va a favorecer crisis de asma. El asma no necesariamente es alérgico, pero puede ser alérgico, ya se vieron las estadísticas. Entonces, un gran número de pacientes con asma puede tener un proceso alérgico de fondo y tiene que tratarse también por un alergólogo. Los detonantes. Se habla de lo que ha causado, todos los factores que pueden causar
las crisis de asma, favorecer una lesión o un daño directo a la vía aérea, ¿no? Todos sabemos que la contaminación, las fábricas, la contaminación de los autos, ahora hemos vivido días terribles con la contaminación y todo esto va a afectar, alérgicos o no alérgicos, pues vamos a sufrir las consecuencias de esta contaminación porque es una lesión directa. Todas estas sustancias tóxicas que se producen en el medio ambiente van a causar una lesión directa, un daño directo inflamatorio a toda la vía aérea. El fumar no se diga. Sabemos que el que fuma directamente, pues está causando un daño, pero los que están junto al que fuma, evidentemente también sufren las consecuencias. Y terciariamente, a veces, aunque ya no estén fumando, todas las sustancias tóxicas del cigarro van con esa persona, y si es la mamá o el papá y abraza al niño que es asmático o al paciente que es asmático con todas esas toxinas que lleva encima, pues van a causar irritación y pueden detonarle una crisis al paciente. El vapear, pues esto está de moda, pero estas sustancias que se están inhalando van a causar una lesión directa a los pulmones. Ya ni siquiera pasa por todo el proceso de la alergia, sino que causan una lesión directa como si pusieran su mano en la lumbre. Entonces esto es una lesión directa a esta mucosa del árbol respiratorio, desde la nariz hasta todo el árbol respiratorio. Y entonces, evidentemente, un paciente asmático que vapea o que fuma o que está expuesto a diferentes contaminantes, pues va a tener crisis de asma y a veces, aunque tenga medicamentos maravillosos, fabulosos y carísimos, pues muchas veces no se va a controlar su asma. ¿Por qué? Porque sigue dentro de estos elementos que están causándole daño. Bien, ahora vamos con los síntomas con la doctora Claudia Jiménez. Hola, soy la doctora Claudia Elizabeth Jiménez Carrillo y bueno, vamos a platicar un poquito sobre los síntomas de asma. ¿Cuándo vamos a pensar que tenemos asma? Bueno, hay 4 síntomas cardinales que nos tienen que hacer sospechar que estamos frente a esto. Por un lado, va a ser la tos. La tos que no va a ser cualquier tos en sí, sino que va a tener la característica de que son accesos de tos, es decir, cuando presentan los pacientes periodos de tos consecutiva que sienten pues falta de aire. Esta tos se va a caracterizar porque puede ser con flemas o puede ser seca al inicio y después tornarse con flema. Hay una característica en la flema y la flema es bastante espesa y difícil de sacar. Podemos decir que si logramos juntar en un bote flema de los pacientes con asma, esta se tiende a hacer como piedra, es decir, es muy dura. Y esto se va a deber por todas las células inflamatorias que se expulsan también en la secreción de la flema. Otra característica de esta tos es que se va a presentar sobre todo en la noche y va a tender a despertar al paciente. Y también suele presentarse muy temprano por la mañana. Otro hallazgo característico de los síntomas de asma, como comentaron hace rato, van a ser los silbidos en el pecho. Es decir, el paciente puede referir un pitidito o también algunos comentan pues la presencia de un gatito y estos silbidos van a tenderse a presentar al final de la respiración, es decir, van a ser sibilancias expiratorias. Aparte de esto, el paciente va a tener la sensación de opresión en el pecho y también la dificultad para respirar. Entonces, con estos 4 síntomas es cuando yo puedo considerar que tengo asma. Algo que va a caracterizar también al paciente con asma es que los síntomas suelen revertirse con el tratamiento adecuado, pero algo que también llega a suceder es que los síntomas pueden llegar a mejorar sin presencia de medicamento. Va a depender de alguna manera de la intensidad de estos. Y bueno, también ya estuvieron hablando sobre las crisis de asma. Es decir, el paciente con asma pues no va a tener los síntomas de una forma constante todo el tiempo, porque algunos pacientes llegan a comentar, oiga,
yo no tengo asma porque yo tengo una tía y todo el tiempo estaba con el silbido, el pitidillo, los gatos y pues no podía hacer nada. No, la realidad de las cosas es que los síntomas puede ser que dependiendo la gravedad del problema, que sí sean algo constantes, pero hay pacientes que tienen una vida normal y no tienen mayor problema, pero puede haber ciertas condiciones que favorezcan a que se empiecen a presentar los síntomas y a esto le vamos a llamar crisis de asma. O aquellos pacientes que sí tienden a estar presentando síntomas y de pronto se exponen a algo más y estos síntomas que de tenerlos de forma continua llega un momento en que se presentan con mayor importancia y se hace el cuadro más florido. Entonces a eso le vamos a llamar crisis de asma. Existen diferentes desencadenantes que pueden favorecer a una crisis de asma. Por un lado, comentábamos que existe el asma que tiene un fondo alérgico, en el cual, desencadenantes de alergia puede ser desde la caspa de las mascotas, como puede ser de gatos, o bien de perros, o incluso hasta del cuyo, ¿no? También tenemos que el polvo fino de la casa, o incluso cuando hay tormentas de arena del polvo del Sahara, llega a propiciar pues que los pacientes empiecen con crisis de asma. También dentro de los alérgenos que llegan a desencadenar crisis de asma de forma importante son los ácaros del polvo. Los ácaros del polvo son unos bichitos microscópicos que realmente no los vamos a ver. Estos tienden a crecer sobre todo en las camas donde dormimos, ya que se alimentan de las escamas finas de nuestra piel. Entonces, un lugar que debemos de procurar también tener cierto cuidado es la cama, de estarla cambiando por lo menos una vez a la semana. También tenemos que otro desencadenante del asma están las cucarachas y algunos otros roedores. Si bien es cierto, en general podemos decir, o la gente no acepta que tiene cucarachas, la realidad de las cosas es que hablar de que la cucaracha como desencadenante de asma no es ver al animal y de pronto empezar con la tos o las sibilancias, no, sino que hablar de alergia a las cucarachas es hablar que cuando la cucaracha se muere, pues se hace polvo y ese polvo finalmente está en el polvo fino de la casa. También podemos decir que las excretas de la cucaracha llegan a causar problemas. Por otro lado, otro condicionante que pueda desfavorecer a que se presente una crisis de asma definitivamente va a ser el humo del cigarro. Entonces, por eso va a ser muy importante pues evitar fumar delante de los niños. Hoy en día sabemos que también el humo que se impregna en la ropa y como comentó la doctora, al momento en que abrazamos a nuestro hijo, pues también lo estamos exponiendo a que inhale los residuos del polvo o del humo, mejor dicho, del cigarro que se inhaló. Por otro lado, también tenemos los hongos que se llegan a formar en las paredes de nuestra casa. Entonces, también esto puede favorecer a que se desencadenen crisis de asma. También tenemos que la presencia de olores fuertes, por ejemplo, si pintamos un cuarto y el paciente entra a él, puede favorecer a que de pronto empiece con crisis de asma. Un paciente también que está mal controlado de su asma, pues definitivamente si intenta hacer ejercicio, esto se puede agravar. Hay un pequeño grupo de pacientes que pueden desarrollar sibilancias y sensación de opresión en el pecho únicamente cuando hacen ejercicio. Y a esto le llamamos broncoespasmo inducido por ejercicio. Y bueno, también el tratamiento debe de valorarse por un médico. Otra situación que también es muy real es que nuestras emociones pueden favorecer a que se presente una crisis de asma. Es decir, de pronto una mala noticia, un berrinche, puede llegar a favorecer que el paciente empiece con el silbido en el pecho. Y también es importante tener en cuenta entonces el factor emocional. Otros desencadenantes de asma, como ya comentaron, si bien es cierto, el asma no se contagia, pero sí sabemos que los procesos infecciosos, ya sean de la garganta, de los oídos o también de los pulmones, ya sea por virus o bacterias, pueden llegar a favorecer a que se presente una crisis de asma. Entonces, aquí va a ser muy importante tratar el proceso infeccioso para estabilizar al paciente de su crisis de asma. También hay un grupo de pacientes que pueden llegar a presentar crisis por la exposición a diferentes medicamentos y uno de los principales llega a ser la aspirina.
Otros pacientes pueden llegar a presentar también crisis de asma tras la ingesta de algún medicamento, como puede ser en aquellos pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. Un pequeño grupo puede llegar a presentar crisis de asma desarrollado por alergia a la proteína. Gracias. Saludos padres de familia. Soy el doctor Tomás Velarde, alergólogo. Y bueno, antes de iniciar la plática, sí quiero agradecerles a ustedes padres, la confianza que ponen siempre con nosotros los especialistas en alergia. Y una manera de agradecerles, pues es presentar, exponer estas pequeñas pláticas, esperemos que sean de utilidad. Siempre que llegan los padres al consultorio, pues tienen esta duda, a veces una angustia enorme, preguntando si el niño puede ser asmático. Y bueno, ya lo vieron ustedes a lo largo de estas pláticas con la doctora Viviana, la doctora Nora, con Claudia, con el doctor Sergio. Pues ya nos queda más claro qué es el asma y solamente recordar, es una enfermedad crónica que afecta a los pulmones, principalmente a los bronquios. Entonces, esto significa, y yo casi siempre les digo a los papás, imaginémonos con mente de plomero, que lo que le sucede al tubo por donde está circulando el aire es que cada vez que se inflama, pues provoca que estos músculos o los músculos que están alrededor de estos tubos, que son los bronquios, se contraen. Eso provoca que el bronquio, el tubo, se haga más estrecho y entonces no fluye el aire. De esta manera es como se presenta esta enfermedad, asma, cuyo nombre completo pues es el asma bronquial. En los pequeños, como tenemos dificultad para hacer algunos estudios y como la característica puede ser tos acompañada de sibilancias, entonces les decimos que son niños silbantes por este ruido en el pecho que emiten como silbido. Tiene la característica de que es episódica, es decir, a veces tienen días buenos, tienen días malos, tienen días peores, pero se caracteriza todo el tiempo por estar presentando de manera recurrente la tos, la falta de aire, el silbido en el pecho. Es lo más característico en los niños. ¿Cómo puedo saber si el pequeño es asmático? Bueno, déjenme decirles que los médicos contamos con muchas herramientas hoy en día para poder identificar qué niño es asmático. Pero la herramienta más importante es la historia clínica. Y por eso ustedes verán en la consulta que nosotros como médicos hacemos preguntas que tratamos de que sean lo más sencilla posible. Nos interesa saber la frecuencia con que el niño tose o que tiene sibilancias a lo largo de la semana, a lo largo de los meses anteriores. Nos interesa saber si estos síntomas están afectando sus actividades de vida diaria, si tienen que faltar a la escuela, si no pueden desarrollar actividades físicas, deportivas, si continuamente tienen que estar acudiendo con el médico o llevando al pequeño a los servicios de urgencia o incluso que los estén nebulizando en casa. Tiene la característica, como veíamos en las charlas anteriores, que son síntomas que se presentan habitualmente durante la noche. Y bueno, muchos de los medicamentos que se van probando, sobre todo esto que llamamos los broncodilatadores, el famoso salbutamol, generalmente tiende a mejorar notablemente los síntomas. Nos interesa, como ya vimos, saber los antecedentes familiares. Si alguien es asmático en la familia, sobre todo nos interesa estos antecedentes en línea directa. Yo siempre les digo los antecedentes de los padres, de los hermanos y de los hijos. Ahora bien, ya en niños escolares, es decir, niños que tienen 6 años en adelante, podemos hacer ya algunos estudios que nos permitan evaluar de manera objetiva esta obstrucción al flujo de aire, es decir, necesito saber qué cantidad en litros de aire es
lo que se está viendo alterado en la función pulmonar, de tal manera que el estudio más importante que tenemos actualmente lo conocemos como espirometría. Es el estudio más común. Habitualmente recomendamos que se haga a partir de los 6 años. Como ven ustedes en la fotografía, es un estudio sencillo, porque lo único que hace el niño es soplar a través de un tubo. Este tubo se conecta a través de un equipo y este equipo me va a poder informar si hay algún grado de obstrucción a nivel de los bronquios. También contamos hoy en día con un equipo muy parecido, muy sencillo, que es la determinación del óxido nítrico. Digamos, yo siempre se los comparo como si se estuviese haciendo una prueba de alcoholímetro. Lo único que tiene que hacer el niño es soplar y el equipo me va a indicar si los pulmones se encuentran o no inflamados. La ventaja de esta prueba es que la podemos realizar a partir de los 3 años de edad. Ahora bien, ya centros especializados en enfermedades respiratorias nos pueden ofrecer estudios un poco más complejos, y estos estudios, como la oscilometría de impulso, ya radiografías, tomografías o estudios como llamamos de pruebas de reto a metacolina, es decir, saber qué tan reactivo es el pulmón ante ciertas sustancias, son pruebas que ya va a definir el especialista en enfermedades respiratorias y recomendará o no realizarlas. Ahora bien, siempre es importante para nosotros conocer si el asma tiene un origen alérgico y así poder llamarle asma alérgica. Entonces, como ya nos habían platicado, pues esto puede ser desencadenado por el polvo, por la caspa de los animales, pólenes de plantas, malezas, árboles, incluso algunos alimentos. Bueno, entonces nosotros tenemos la factibilidad de poder realizar las pruebas de alergia. Generalmente las pruebas se pueden hacer en sangre o en piel. Habitualmente nosotros como especialistas en alergias sugerimos que sean realizadas primero las pruebas en piel, y de ellas, como ven en la fotografía, pues tenemos diferentes técnicas, ya sea con pequeñas lancetas o bien utilizando estos dispositivos múltiples de plástico que permiten aplicar rápidamente diferentes sustancias y en 15-20 minutos tenemos el resultado. Sabemos si el pequeño ya está sensibilizado, podemos definir si es alérgico y a qué es alérgico. Ahora bien, nosotros decimos, no todo lo que silba es asma. También tenemos simuladores de asma. Y entonces, a lo largo de esta revisión de la historia clínica, de los diferentes estudios o auxiliares que vayamos recomendando, bueno, podemos encontrar que probablemente el niño tenga cuadros de sinusitis, sea portador de reflujo, infecciones recurrentes como laringitis, mucho más raro, pero tenemos que pensar en tuberculosis. Por supuesto que los cuerpos extraños pueden ser una causa de tos persistente o algunos problemas que se pueden presentar desde el nacimiento, como son las bronquiectasias. Entonces tenemos que tener siempre en mente que puede haber muchas enfermedades que pueden simular asma o incluso presentarse junto con el asma. Fíjense que a partir de la pandemia de COVID y el post-COVID que estamos viviendo actualmente, bueno, empezamos a ver un incremento de problemas respiratorios y siempre surgía esta pregunta: ¿hay alguna relación entre el asma y el COVID? Bueno, pues la verdad es que la pandemia reescribió muchos aspectos de la medicina. Estamos aprendiendo mucho de esta enfermedad. Lo que sabemos actualmente es que las personas con enfermedades crónicas o aquellos que contrajeron COVID pueden ser más susceptibles a tener enfermedades respiratorias más graves. Aún todavía no tenemos preciso que el asma por sí solo sea un factor de riesgo para que se complique el COVID. Sin embargo, sí podemos recomendar que es muy importante que el asma esté bien controlada a fin de evitar que el pequeño llegue a hospitalizarse. Ahora bien,
También aprendimos durante la pandemia que el uso de los nebulizadores, bueno, propagan fácilmente los virus. Entonces lo que recomendamos hoy en día es que se utilicen ampliamente las cámaras espaciadoras para administrar los medicamentos inhalados. Que los pequeños tengan cartillas de vacunación actualizada, que continuamente se estén revisando los refuerzos, principalmente refuerzos para vacunas de COVID y vacunas de influenza. Y lo más importante, siempre tener un pequeño resumen, nosotros le llamamos a este documento un plan de acción de asma, para que se pueda compartir con familiares, para que se pueda difundir en los centros escolares, saber cómo actuar cuando el niño potencialmente pudiera tener una crisis de asma. Es lo que nosotros le llamamos el ABCD del asma en la escuela. Y es muy importante porque tanto los padres, nosotros como médicos, los profesores, es decir, toda la comunidad, toda la sociedad hoy en día debe de instruirse para que los pequeños, los adolescentes, informen rápidamente de que puede estar presentándose una crisis. De tal manera que entonces hay una serie de acciones que se realizan, ya sea que los profesores, si nos encontramos en la escuela, o la persona encargada en el colegio, es el que atienda rápidamente la situación, se localice la ficha con los datos del pequeño, este pequeño que ya está diagnosticado como asmático, y dependiendo de la situación, ahí viene una serie de instrucciones que se realizan, ya sea avisar a los padres, dar medicamentos de rescate inmediatamente, conocer qué tipo de inhaladores está utilizando el niño, qué dosis se deben de aplicar inmediatamente. Si vemos que el proceso está progresando rápidamente, entonces se tiene que hablar. Hoy en día, pues podemos hablar rápidamente al 911, solicitar ayuda médica urgente para que este niño sea canalizado al centro médico más próximo. Y obviamente estos documentos están enfocados a ubicar también situaciones que llamamos de extrema urgencia, lo que podemos resumir como síntomas de alarma. Es decir, cuando el niño ya está azul, nosotros los médicos decimos ya está cianótico, ya se ve azuladas los labios abajo de las uñas, el niño se está ahogando, no puede hablar, se están hundiendo las costillas o incluso puede perder el estado de alerta. Es una situación de extrema urgencia, no debe de perderse el tiempo y el niño debe de ser dirigido inmediatamente a un centro médico. Bien, me parece que esta es la última diapositiva. Espero que todo esto haya sido de utilidad. Tengan la seguridad que cada uno de los especialistas que aquí estamos participando, especialistas en alergia, certificados, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que sus hijos reciban la mejor atención médica. Muchas gracias por su atención. Soy la doctora Vivian Moncayo y a continuación les voy a platicar sobre el tratamiento del asma. Como habremos recordado en el transcurso de la sesión, pues vimos que el asma es una enfermedad principalmente que afecta a la vía aérea, principalmente a los bronquios y a los bronquiolos. Sabemos que el aire es llevado a través de los bronquiolos a estos ramesetes que se llaman alveolos. Los bronquios en el asma se caracterizan por tener una inflamación de esta vía aérea donde hay sobreproducción de moco con reducción del calibre, es decir, del grosor de esta vía aérea. Y esto genera una obstrucción de la vía. Cuando existe una crisis de asma, no solo hay obstrucción, sino que ese músculo que rodea este bronquio se cierra, se contrae, produciendo una mayor obstrucción, lo que nos genera los síntomas característicos del asma. Recordemos que los síntomas principales es la tos, la falta del aire y el silbido de pecho. Estos pueden presentarse juntos, que los vemos sobre todo en una crisis de asma, o puede presentarse como tos durante el día, tos durante la noche, tos con el ejercicio,
falta de aire cuando se exponen a un alergeno o cuando tienen mucha tos y hacen ejercicio, y el silbido de pecho. Una vez que tenemos los síntomas y la sospecha del asma, es importante hacer estas pruebas de función pulmonar, que es la espirometría o la flujometría, con la finalidad de poder tener un dato objetivo que nos demuestre que hay una obstrucción de la vía aérea. Y bueno, una vez que tenemos ya el diagnóstico de asma, entonces vamos a dar el tratamiento. El tratamiento se va enfocado principalmente a identificar y a reducir la exposición a los factores de riesgo, como por ejemplo la alergia a los alimentos y dentro de estos a la proteína de la leche de vaca. Tener rinitis alérgica es un factor de riesgo para tener y desarrollar asma en las edades tempranas de la vida, el reflujo gastroesofágico, la obesidad, entre algunos otros. De la misma manera, es importante que en cada evaluación y consulta de nuestros pacientes, revisemos, evaluemos y ajustemos el tratamiento y dentro de estos los tratamientos antiinflamatorios del paciente, con la finalidad de poder observar algunos factores que influyen en el tratamiento de la enfermedad, como por ejemplo el adecuado uso de dispositivos, el revisar que realmente tenga asma, el control de factores o comorbilidades que pudieran impactar en el tratamiento de la enfermedad y ajustar sobre todo el tratamiento, tanto para lograr controlar los síntomas o en el caso de que ya esté controlado, con la finalidad de reducir al mínimo necesario para mantener ese control de la sintomatología. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del asma? Pues el objetivo principal es tratar de controlar los síntomas. Sin embargo, también es muy importante reducir el riesgo de estas crisis o exacerbaciones de asma que nos puedan llevar a un daño o a una alteración en esa función pulmonar que a largo plazo pueda llevarnos a algo que llamamos remodelación, es decir, a una alteración en este epitelio, en este recubrimiento de los bronquios que no permitan que puedan tener una mejoría con el tratamiento de una manera adecuada. De igual manera, reducir lo más posible el efecto adverso de los medicamentos a largo plazo y también a dosis altas. El tratamiento del asma principalmente va enfocado a dos pasos. Si recordamos que el asma es una enfermedad principalmente inflamatoria, entonces debemos de dar tratamiento antiinflamatorio. Y este tratamiento va a ser un tratamiento de control a largo plazo, donde lo que vamos a lograr es desinflamar la vía aérea. Y para esto, a la piedra angular en el tratamiento del asma son los corticosteroides, de preferencia inhalados. Existen algunos otros antiinflamatorios, como por ejemplo los antileucotrienos, que tienen un efecto muy bajo cuando los comparamos con los corticosteroides y que actualmente se deben de utilizar con mucho cuidado debido al warning que tienen ante la FDA sobre todo en aquellos pacientes que pudieran tener trastornos neuropsiquiátricos, donde debemos de tomarlos con mucha cautela. Y también tenemos del otro lado el tratamiento broncodilatador. Recordemos que tenemos un componente inflamatorio y un componente de broncoespasmo, donde el músculo que rodea esta vía aérea se va a contraer produciendo este incremento de los síntomas o el broncoespasmo. Para esto utilizamos los broncodilatadores, donde la piedra angular en la crisis de asma, el tratamiento son los beta-2 agonistas de acción corta. Hoy en día tenemos también anticolinérgicos que pueden tener una acción en conjunto con estos beta-2 agonistas para lograr el control de los síntomas. Existen terapias conjuntas entre esteroides inhalados y broncodilatadores que se utilizan en la actualidad y han demostrado que nos dan un mejor efecto a la hora de lograr el control de los síntomas con estos dispositivos a mediano y largo plazo. Podríamos decir que los corticosteroides inhalados
son los medicamentos más estudiados y más evaluados, y son los tratamientos de primera línea para el tratamiento del asma en todos los grupos de edades. Son los antiinflamatorios más utilizados y más eficaces en el tratamiento del asma. Siguen siendo poco utilizados por algunos médicos y por los familiares de todos los pacientes asmáticos debido a diversas razones. Uno, a veces es por el costo. Dos, el miedo al uso del esteroide, de la cortisona, que todavía existe un poco de miedo al uso por los efectos adversos. Sin embargo, les quiero comentar que el uso de los esteroides inhalados son bastante seguros. Tienen muchos años de estudio en cuanto a su seguridad, y se sabe que son tan seguros dado que llegan directamente a la vía aérea a tener este efecto sin tener que pasar al resto del organismo, disminuyendo estos efectos adversos por el uso de cortisona. Al ser una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, el sitio de elección para el tratamiento es la vía aérea. Por lo tanto, el tratamiento del asma se basa principalmente en dispositivos de inhalación y como pueden observar, existen muchos tipos de dispositivos, desde los inhaladores de dosis medidas, que son los más conocidos como el spray. Tenemos el inhalador en polvo seco, y para esto tenemos turbohaler, discos, autohaler, muchos tipos de dispositivos de polvo seco. Tenemos los nebulizados, tenemos el Respimat, que es el inhalador de nube lenta, ¿sí? Y así podemos observar que es muy importante aprender a utilizar el dispositivo que estamos utilizando. Y con base en esto podemos observar aquí este médico ante esta paciente que tiene asma y le pregunta si ella está utilizando su dispositivo porque no está adecuadamente controlada. Entonces la paciente le dice: claro, doctor, sé usar mi dispositivo. ¿Usted cree que yo soy despistada? Le dice: no, claro que no, ¿me enseñas a hacerlo? Y la paciente saca y se lo pone. Como podemos observar, no es una forma correcta de utilizar el dispositivo. Cuando ustedes vayan con su médico, es importante dejar muy en claro el uso adecuado del dispositivo. Y les ofrezco que a corto plazo les demos una sesión también. Los vamos a invitar a que sigan nuestras redes sociales, donde podrán tener acceso a algunos videos sobre cómo utilizamos los diversos dispositivos. De tal manera también que el paciente con asma es importante que tenga un autocontrol de la enfermedad. Esto quiere decir que debe de conocer lo que es el asma, conocer cuáles son los tratamientos que tiene opción a utilizar y cómo debe de utilizarlos. De la misma manera debe de conocer cómo controlar los síntomas y qué hacer cuando tiene una crisis de asma. ¿Qué va a hacer inmediatamente? ¿Qué tiene que utilizar? ¿Y cuándo debe de acudir a un servicio de urgencias para evitar tener una crisis grave y evitar un desenlace fatal? En conclusión, podemos decirles que el tratamiento del asma principalmente el objetivo principal es mejorar los síntomas y disminuir los riesgos a futuro, es decir, riesgos de crisis de asma, riesgos de perder esta función pulmonar que tenemos que mantener a lo largo de la vida, tener efectos adversos de medicamentos. Actualmente todas las guías, debido a diversos factores, se recomienda no utilizar más los broncodilatadores de acción cortas como monoterapia en el tratamiento del asma. Esto quiere decir que no vamos a utilizar más un broncodilatador de acción corta como el salbutamol para tratamiento único del asma. No quiero decir que no se deba de utilizar, pero no lo vamos a utilizar solos en el tratamiento del asma. Siempre que lo utilicemos, debe de ir acompañado con un esteroide inhalado para tratar la inflamación y evitar que tengamos una exacerbación a futuro u hospitalizaciones por la mala percepción de la sintomatología y que progrese esta crisis de asma a largo plazo. La educación sobre el asma en los pacientes, a los familiares,
Es importante porque los empodera y nos permite tener un mejor control de la enfermedad. Gracias. Hola a todos, soy Sergio de Jesús Romero Tapia y voy a participar en esta ocasión comentándoles sobre las medidas de prevención y autocuidado. Debemos de tomar en consideración que el mejor tratamiento, ya sea medicamentoso o de vacuna de inmunoterapia, no sería suficiente si no tenemos también unas medidas de modificación en el medio ambiente que puedan tener las condiciones favorables para que el niño con asma o el adolescente adulto con asma tenga una mejor evolución y un mejor control de su enfermedad. Entonces tenemos que mencionar los factores desencadenantes que se han estado aquí estableciendo cuáles son ellos y cómo nosotros podemos modificar. Evidentemente los contaminantes de las fábricas, los autos, el humo de incendios forestales, pues no es posible que nosotros podamos modificarlos o hacerlos de una manera que no incidan sobre las manifestaciones clínicas o las exacerbaciones de asma. Pero sí, si nosotros vivimos en un área donde se acostumbra a la quema de basuras o el usar la leña para cocinar nuestros alimentos, sí tenemos que tener en consideración que es altamente dañino y eso condiciona la respuesta exagerada del bronquio, incluso lesiona la vía aérea y es un factor que exacerba las crisis de asma. Pero también es importante que estemos atentos a los pronósticos de índice de calidad del aire. Actualmente, con las aplicaciones, con nuestros celulares, nosotros podemos tener la información de primera mano de cuál es actualmente en este momento el índice de calidad de aire. ¿Y esto para qué nos sirve? Para que nosotros decidamos si es posible que restringamos nuestras actividades al aire libre o hacer el ejercicio al aire libre si las condiciones no son favorables, como ha sido en estos últimos días y semanas, que prácticamente más de la mitad del país se ha cubierto de una densa nube que proviene de toda la quema de los incendios forestales, producto de estas alteraciones que hemos hecho en el clima y modificaciones en nuestro medio ambiente que han lesionado nuestra forma de convivir con la naturaleza. Ya hemos hablado, aquí se ha estado mencionando que los factores desencadenantes para asma alérgica, uno muy importante, quizás el más prevalente, si nosotros hacemos las pruebas de alergia, ¿cuál es lo más común que encontremos? Y sobre todo en los lugares como Tabasco, donde yo radico, en clima tropical húmedo, pues el ácaro es el 90% o más de los causantes de alergia respiratoria y de asma. Entonces es importante de qué manera nosotros podemos reducir el contacto con estos animalitos microscópicos que se alimentan de la caspa humana de nuestra piel y que introducen sus sustancias nocivas, sus antígenos. Pues vamos a tratar de reducirlo usando protectores de colchones y de almohadas, protectores antiácaros. Debemos lavar la ropa de cama con regularidad. Si es posible aspirar el colchón una vez por semana, es muy adecuado. Y el lavado de la ropa de cama tiene que hacerse a temperaturas altas, en 50 grados centígrados, caliente, para que se trate de reducir esas colonias de ácaro. Y también puedes utilizar la aspiradora con frecuencia en pisos. Si se tiene alfombras, que no es lo conveniente, pues también aspirar continuamente. El objetivo es que mantengamos bajo los niveles de humedad, del 30 al 50%. Si no, los niveles de humedad relativa que están por arriba del 50%, los ácaros son felices para multiplicarse y causar alergia. Entonces, tratar de reducir esa humedad, pues sería mediante un deshumidificador, reducir también si hay pues goteras, hay filtraciones, hay moho en las paredes, pues tratar de corregir esto, impermeabilizando, reduciendo, utilizando vinagre blanco, en fin, diferentes medidas para reducir la humedad, que es muy importante en el medio ambiente como factor que favorece, como les decía, el crecimiento de los ácaros. Sabemos que como factor desencadenante también los artículos de limpieza. Recuerden que nosotros en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a usar
sustancias pues de limpieza que tengan un buen aroma, que causen una buena impresión cuando entra a un hogar, que mientras más bonito huela, pues más agradable y más protegidos estamos. Pero esas sustancias que usamos como limpiadores, como desinfectantes, muchos de ellos son muy agresivos, entonces tratemos de evitar productos que contengan peróxido de hidrógeno, etanol, no usar cloro. Hay pacientes que con tan solo el contacto directo con la exposición al cloro les da una exacerbación de asma que incluso puede ser severa. Y las personas con asma deben de estar alejadas cuando se esté limpiando la habitación o se esté limpiando la casa, y debemos de tratar de limpiar con trapo húmedo para que no se levante el polvo, y esto puede ser también un factor exacerbador desencadenante. Nunca mezclar los productos desinfectantes, evitar los productos con fragancia, y también pues entonces todas las sustancias aromatizantes. A veces nosotros creemos que estas famosas aromoterapias ayudan, pero muchas veces estos productos químicos pueden ser perjudiciales como irritantes de la vía respiratoria. Y recordemos también que por nuestra nariz inicia el factor desencadenante. Hay receptores irritantes en la nariz y senos paranasales. Si nosotros estamos expuestos a una rinitis alérgica mal controlada, a la exposición a estos irritantes, pues nuestros receptores, que son esas pues que están pendientes de qué factores, radarcitos que están pendientes de qué factores irritantes están en nuestro medio ambiente, estos radares o receptores llevan la señal al bronquio y causan también una exacerbación de asma. Entonces, en la medida que nuestra rinitis alérgica, si es que la tenemos, esté mejor o más controlada, también así el asma va a tener un mejor control. Entonces siempre hablamos de los factores que están intradomiciliarios y sobre todo en la habitación del paciente. ¿Qué requerimos? Que nuestra habitación tenga los menos cosas que acumulen polvo y consecuentemente ácaros o crecimiento de cucarachas, que como se ha mencionado es un alergeno también muy común y muy frecuente como exacerbador de asma. Entonces, ¿qué hacemos como nosotros como familias que generalmente vamos acumulando cosas? Dice, bueno, pues voy a desechar este mueble, pero no lo voy a retirar de la casa, lo voy a dejar aquí porque le tengo mucho cariño a esta televisión, pues ya está viejita, pero la sigo acumulando aquí en mi habitación, y nos vamos llenando de objetos que lo que hacen es propiciar el mayor acúmulo de polvo y el crecimiento de ácaros o de fauna nociva. Entonces también, pues decíamos, un buen aseo, lavar la ropa de cama cada semana, las mascotas. Hay pacientes que, no todos los pacientes asmáticos con asma alérgica incluso van a ser alérgicos a sus mascotas, pero cuando hay un factor que exacerbe una relación causa-efecto entre el contacto con esos animalitos, sobre todo con el gato es muy alergénico. No solamente se trata del epitelio del animal, sino también de su orina, su saliva, que excretan una gran cantidad de antígenos. Se sabe que si nosotros retiramos un gato de una habitación, puede permanecer sus alergenos presentes hasta por varios meses, entonces hasta por 6 meses incluso. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos que si somos alérgicos, o nuestro pacientito, nuestro hijo es alérgico a la mascota, al gato o al perro, o usamos medidas que se trate de reducir, como los filtros de alta eficiencia, pero que no logramos por completo disminuir la cantidad de alergenos, o lo retiramos, o bien, si se decide así, se demuestra mediante pruebas de alergia, pues utilizar una inmunoterapia o una vacuna específica. Se ha hablado también constantemente, pero creo que no se debe de dejar de enfatizar, los padres de los niños con asma deben dejar de fumar. Si hay presencia de moho en las paredes, pues tratar de usar alguna pintura antihongos o deshumidificador, ventilar diariamente, evitar las alfombras y tapetes, forman parte de nuestras medidas de prevención, que son coadyuvantes en la mejoría de nuestros pacientes. Siempre esto es tan adecuado como el mejor tratamiento que está recibiendo nuestro paciente. ¿El paciente con asma debe realizar actividad física? Sí, debe realizar un ejercicio regularmente, pero hay condiciones en que deben de ser tomadas en cuenta
para que no sea un factor desencadenante o exacerbador de asma. Y esto es que debe realizarse el ejercicio o evitarse que este se haga en un ambiente frío y seco. Debe realizarse un entrenamiento paulatino de tal manera que el acondicionamiento físico le permita hacer que el paciente vaya tolerando adecuadamente el ejercicio. No pretendemos que un niño llegue a correr 1 kilómetro sin hacer un calentamiento previo, porque si no vamos a provocar un cierre o inflamación de sus bronquios. Entonces siempre un calentamiento previo al ejercicio físico. Esto lo deben de saber nuestros entrenadores, los maestros en educación física, para propiciar que en el momento que se haga el ejercicio de la actividad física se haga en la mejor condición posible. Y la natación es el deporte mejor recomendado porque va a mejorar la función pulmonar. Y si se tiene síntomas al realizar el ejercicio, pues se sugiere que se dé un tratamiento que puede ser generalmente un tratamiento inhalado, un medicamento que abra o desinflame el bronquio para que pueda tolerar adecuadamente este esfuerzo físico. El humo del tabaco, tanto el que inhala el fumador y que va directamente el cigarro a los pulmones, es el más dañino. Evidentemente el paciente fumador pues va a tener una exacerbación de su asma, si es el caso de que este paciente sea asmático, o va a favorecer otras enfermedades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces siempre debemos de recordar que el fumador es el principalmente afectado del llamado de primera mano. Pero también hemos hablado del humo de segunda mano, el que viene del extremo ardiente del cigarrillo y que los fumadores exhalan por la boca. Los pacientes que están cerca del fumador pues pueden ser altamente expuestos a una hiperrespuesta de su vía aérea. Entonces siempre esto debemos recordarlo. Hoy en la mañana veía un pacientito precisamente que tiene una rinitis alérgica y asma, y me decía la niña, es que mi papá fuma. Me decía así como apenada, ¿no? Es que mi papá fuma. Pues tu papá debe de saber que si evita esto, evita el fumar, pues vas a estar en mejores condiciones. Entonces nunca soslayar la importancia que tiene esto. Y el humo de tercera mano, polvo de tabaco, que son partículas tóxicas que se quedan impregnadas en la superficie, puede ser en los juguetes, en los muebles, en la ropa, y que no se elimina al ventilar las habitaciones. Entonces es importante que tengamos en cuenta esa relevancia que tiene el humo del tabaco en sus diferentes acepciones. Entonces el objetivo del tratamiento del asma es el control de la enfermedad. Vamos a controlar la enfermedad con los tratamientos específicos de ellos, pero también vamos a favorecer el control del asma y a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con las medidas que hemos estado mencionando que hacemos en casa, en la alimentación, en la medida que la alimentación sea adecuada, nutritiva, que logremos reducir si hay sobrepeso o obesidad en nuestros pacientitos. El control del sobrepeso y la obesidad va a mejorar nuestra función pulmonar y como consecuente también mejora nuestra asma. Entonces es importante que la alimentación sea balanceada, que si nosotros tenemos una alimentación con alimentos sin productos químicos o reducido en productos químicos, es mejor. Y también recordemos que esto es importante hacerlo también en mención, que los pacientitos con asma, incluso con asma alérgica, no por sí mismo tienen que tener una dieta de restricción de alimentos alergénicos. Esto es, no porque tenga mi pacientito asma alérgico o mi hijo asma alérgica, yo tengo que quitarle proteína de leche, proteína del huevo, cacahuate, trigo, soya, los alimentos alérgicos. No, estos deben de ser evaluados porque sí está relacionado a alergia alimentaria con asma, incluso con rinitis alérgica, pero es un porcentaje menor y no justifica que en todos nuestros pacientes se tengan que hacer una dieta evitando estos alimentos alergénicos. Favoreciendo el deporte, favoreciendo el control de las emociones. Hay pacientes que tienden a tener disfunción familiar, tienen alteraciones en la relación entre sus padres, y esto factor de estrés es un factor desencadenante por una vía que se produce también exacerbación de asma.
y también el apoyo a nuestras familias. Si sabemos que el asma impacta en la dinámica de nuestras familias y nosotros tenemos una manera de que esto mejore y sea más propositiva, que se entienda y se conozca esto, precisamente la información del asma, la educación en asma incide en el control de la enfermedad y en mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, bueno, les quiero agradecer por la sesión del día de hoy y tenemos algunas preguntas que se han generado en el grupo de preguntas y respuestas y de igual manera en la parte del chat. Podemos, no sé si vamos haciendo preguntas y si alguien quiere contestarla, me pueden platicar. Hay un asistente anónimo que pregunta qué recomendación nos darían para el doctor Tomás Velarde, qué recomendación nos darían con el uso del mini split hoy en día que está haciendo mucho calor y la presencia o exacerbaciones en los pacientes que tienen asma. Sí, buenas noches, doctora Viviana. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, sí, te escucho. Perdón. Sí, ya había contestado en el chat de preguntas y respuestas. Y bueno, interesante la pregunta porque como mencionas, pues se utiliza con mucha frecuencia los aires acondicionados. Realmente no hay un riesgo mayor para el paciente asmático, siempre y cuando, como mencionaba ahí, se tenga cuidado con el mantenimiento, la operatividad de los equipos, se sigan las indicaciones de su funcionamiento, el tener cuidado de cambiar de manera, el tener cuidado de, perdón, de eh, estar limpiando los filtros, sobre todo eso, mantenimiento. El mantenimiento preventivo de los equipos no habría ningún riesgo para el paciente asmático. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Velarde. Una de las preguntas anteriores también que se hicieron fue sobre la prevalencia de las esporas de hongos como desencadenantes del asma. Y efectivamente, también contestó a esto la doctora Claudia y el doctor Velarde. No sé si lo quieren ampliar, Claudia. Bueno, hablar de en cuanto qué tanto problema o de prevalencia los hongos nos pueden favorecer a que se desarrollen problemas de asma. Se habla más o menos hasta de un 15% en los pacientes y como comenté, uno de los hongos que tiende a darnos mayor problema pues es la alternaria y hablando sobre todo en los pacientes con asma de difícil control. Y por eso es muy importante pues el identificar al paciente que tiene problemas de alergia hacia este hongo para que se trate de una manera óptima y que sería básicamente el tratamiento, pues ahora sí con las vacunas de alergia, para tratar de que el paciente ahora sí que se modifique la respuesta alérgica hacia este hongo. Y bueno, dentro de lo que hablaban ahorita de los mini splits, pues el mantenimiento va en relación también a que puede ser una zona en donde crecen los hongos. Entonces sí es muy importante estar evitando esto para que no sean los que de alguna manera también favorezcan a que los hongos se estén dispersando en el cuarto, ¿no? Exactamente. Gracias, Claudia. Otra pregunta que se realiza, y creo que es algo muy importante, es si bien es cierto que el asma es una enfermedad donde principalmente hay inflamación y como platicamos durante la sesión, uno de los factores importantes es la predisposición genética como una carga para el desarrollo de esta enfermedad. Existe una pregunta que dicen, ¿el niño que tiene asma, se va a curar del asma? Si hablamos del asma con fondo alérgico, pues la realidad es que el paciente
una vez que se capta de forma temprana, evitando que esté teniendo crisis continuas, pues la verdad es que tienen una muy buena evolución, sobre todo si es tratado ahora sí con el tratamiento de fondo, que insisto es a través de la vacuna, y el paciente llega a un control pues casi total de la enfermedad. No podemos hablar de una curación como tal, porque pues como usted comentó hace rato, es una enfermedad genética. Y bueno, yo le digo a los pacientes también, hablar de curación total sería quitar los genes que son responsables de la enfermedad y eso no lo podemos hacer todavía, pero la realidad de las cosas es que un paciente que recibe su tratamiento con inmunoterapia, pues hay algunos pacientes que reciben el tratamiento y ya no vuelven a presentar mayor problema. Algunos duran bien hasta 20 años, otros 10, 15 años, o sea, la respuesta es muy variable, pero lo importante pues es que el apego al tratamiento y completarlo como tal para que realmente el paciente pues pueda aspirar a ese periodo tan largo de poder estar bien controlado, ¿no? Exactamente. Sí, eso es importante a la hora de poder definir el concepto de si se cura o no se cura, ¿no? Sabemos que al ser una enfermedad que es multifactorial, existen muchas causas o muchos factores que pueden hacer que estos pacientes puedan tener incremento de los síntomas y que puedan no mantenerse asintomáticos a lo largo de la vida. Aunque como tú bien lo dices, muchos pacientes que tienen tratamiento con inmunoterapia van a estar libres de síntomas durante muchos años, como tal, ¿no? Una vez que han cumplido el tratamiento de manera adecuada, cuando el tratamiento, cuando la causa es la alergia, ¿no? Una pregunta bastante importante es, ¿qué ocurre cuando una persona todo el tiempo está usando el salbutamol? Sabemos que el tratamiento angular es una enfermedad inflamatoria con un componente de broncoespasmo, o sea, es dual. Sin embargo, estamos ante una gran realidad que el paciente asmático principalmente utiliza broncodilatador de acción corta, que es el salbutamol, para el control de la enfermedad. Doctor, ¿por qué razón el paciente utiliza salbutamol y qué pasa si están continuamente utilizando? Sí, es parte de la cultura popular en este país el uso o abuso del salbutamol. Lo seguimos viendo en las recomendaciones de los médicos generales, de los servicios de urgencia, que el paciente debe estar utilizando salbutamol y a veces lo dejan exclusivamente como único tratamiento. Yo creo que aquí tendríamos que ser muy enfáticos en dejar este mensaje que el salbutamol, si bien es el medicamento idóneo de rescate, no es para estarlo usando de manera continua. Al final, sí hay un riesgo muy importante de toxicidad. Hay que recordar que pues de los efectos adversos más frecuentes es la taquicardia, el temblor. En los niños puede haber incremento de la actividad o hiperactividad, puede bajar el potasio y este ser un fenómeno de toxicidad hacia el corazón y situaciones más graves donde los pacientes vienen con trastornos metabólicos como lo que llamamos acidosis láctica. Entonces, sí es un punto donde tenemos que trabajar nosotros como especialistas en retirar pues esta costumbre que se tiene del salbutamol. Sí. Y yo creo que tocas un muy buen tema, Tomás, porque uno de los problemas tan importantes en México que vivimos, y yo creo que en Latinoamérica, es que los medicamentos y el paciente con asma llega a la farmacia a pedir que le den un tratamiento para su asma. Y el de la farmacia, que no es un médico, le da un tratamiento con un broncodilatador. Algo con lo que se deben de ir a su casa principalmente como mensaje importante es que el asma, al ser una enfermedad inflamatoria, el tratamiento, la piedra angular, el estándar de oro para el tratamiento del asma son los esteroides inhalados. ¿Por qué? Porque son antiinflamatorios y los que van a mejorar esta inflamación. Efectivamente, no tienen un efecto inmediato como el salbutamol de que siente que pueden respirar, pero esa es una falta percepción de mejoría, eso de que te pones el salbutamol y ya mejoraste, porque eso lo usamos para una crisis. Pero nuestro objetivo principal es reducir esa inflamación que tiene el paciente
asmático, no solamente en el asma a largo plazo, sino aquellos pacientes también que tienen asma por ejercicio, ¿sí? Que tienen que utilizar esteroides inhalados para lograr el control de la enfermedad, ¿no? Una persona con asma, con bronquitis crónica, ¿puede también tener asma? No sé, adelante, Claudia. Te veo con ganas. Sí, es una pregunta interesante. Sí. Mira, está muy pues un poquito en controversia. Hace algunos años se puso muy de moda lo que se ha llamado el síndrome ACO o sobreposición asma-EPOC. Ha sido de controversia. Lo que puedo hablar en mi experiencia es, curiosamente, sí ves pacientes que clínicamente puedes clasificarlos como EPOC, pero cuando haces estudios de función pulmonar se comportan, los resultados son de un paciente asmático, ¿sí? Muchos de ellos, por ejemplo, el ACO o síndrome de sobreposición, generalmente las respuestas a los broncodilatadores son espectaculares y mucho más amplias. Si vemos que hay cambios en la función pulmonar, donde nosotros buscamos que mejoren 200 mililitros, como ponemos siempre de base, y ese 12%, el paciente con una neumopatía crónica de base, un EPOC o una bronquitis, las respuestas pueden llegar a más de 400 mililitros con el uso de los broncodilatadores. El problema de estos pacientes ya detectados es que tienen un riesgo de mortalidad mucho más elevado. Por eso es importante sí detectarlos, por eso es muy importante que sigamos fomentando el uso de pruebas de función pulmonar en los pacientes con problemas respiratorios crónicos. Ok, A mí me adelante. gustaría agregar algo más. Si bien es cierto, el paciente con asma, hay que tener presente que entre más crisis tenga, se llega a presentar un fenómeno, pues, de una cicatrización o lo que llamamos remodelación en los pulmones, ¿no? Cada crisis, pues, afecta a lo que es el músculo liso bronquial y esto va a favorecer a que a largo plazo pueda suceder lo que comenta el doctor, que puede ser, pues, ahora sí que la bronquitis y una sobreposición de ambas enfermedades. La idea de todo esto es que si un paciente se trata de forma adecuada, temprana y óptima, pues la meta es evitar que el paciente termine con eso. Y eso se puede lograr si se da un tratamiento adecuado. Y también me gustaría de alguna manera agregar que si bien es cierto, el salbutamol es el medicamento de rescate de manera inicial, el tratamiento que tenemos que considerar para control de la enfermedad a largo plazo, pues va a ser ahora sí que los esteroides inhalados. Porque eso sí también tiene que quedar muy claro, o sea, el esteroide no me va a abrir los bronquios de primera intención, eso sí lo va a hacer el salbutamol, pero para tratar el problema que me está favoreciendo a ese espasmo, pues es la inflamación. Por eso hablan de la importancia también de los esteroides. Y creo que tocando tu tema, Claudia, ya para cerrar con esta pregunta, yo creo que una de las cosas más importantes es acudir con su médico especialista para que defina el tratamiento ideal, porque dependiendo de la sintomatología de nuestros pacientes es como vamos a tener el tratamiento que les vamos a dar específicamente a cada uno, ¿no? Si va a ser esteroide solo, si va a ser esteroide con otro medicamento asociado para lograr un mejor control, y de eso es lo que vamos a tener. Siempre recordando que uno de los objetivos de nosotros, tanto como Comité de Asma del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergias, CEMICA, y es enseñarles, porque hoy en día, si nosotros no conocemos sobre la enfermedad, no tenemos la capacidad de poder discernir y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero, ¿por qué sí y por qué no? Entonces, ante una población educada, sabemos que podemos empoderar al paciente para poder conocer su enfermedad y lograr un mejor control. Aquí existe otra pregunta también en Facebook que dice, ¿qué experiencia se tiene sobre el uso de sulfato de magnesio en crisis asmática moderada y grave en fase de rescate? Claro que en un servicio de urgencias.
Con relación al sulfato de magnesio, digo, yo puedo comentar algo, no sé si alguien más quiere comentarlo primero, Tomás, Claudia. No, no, adelante, Viviana. Yo en lo personal no trabajo en los servicios de urgencias, exclusivamente en alergia. Sí sé que es una práctica común, sobre todo del área de pediatría, el uso del magnesio. Pero bueno, El sulfato de magnesio en una crisis asmática grave es algo sugerido después de que ya se agotaron todos los manejos. Sabemos con el uso de tratamiento con broncodilatador de acción corta, el uso de esteroides sistémicos, estudios de esteroides inhalados, y no se debe utilizar de manera prolongada, debe utilizarse con dosis única, y realmente no existen ampliamente muchos estudios que avalen la eficacia del uso de sulfato de magnesio en estos pacientes. Se sugiere que pudiera tener una eficacia en este grupo de pacientes que no ha respondido adecuadamente a un tratamiento adecuado de crisis de asma en urgencias, para tratar de mejorarlo, más no como una práctica habitual o algo que se pueda utilizar de manera continua y frecuente. O de primera intención, como dijo usted ahorita, ¿no? Exactamente. ¿Ok? Creo que no tengo más preguntas. Déjame ver la última. Los medicamentos para el asma, y ya con esta cerramos, ¿me pueden ocasionar adicción? Y yo creo que esa es una pregunta muy frecuente. Yo tenía una paciente, bueno, una conocida que tenía crisis, y luego le decía yo que se tenía que poner el tratamiento y me decía, no, porque entonces me voy a poner peor y me voy a sentir muy mal. Y no se ponía los esteroides inhalados porque eran esteroides y es cortisona, y la cortisona es muy mala y me ocasiona adicción y me da muchos efectos adversos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa idea que tienen los pacientes sobre el uso del tratamiento que sí se debe y del que no se debe, ¿no? yo creo que esta pregunta, como bien menciona, sí es muy frecuente. Hay muchos mitos alrededor de esto, ¿eh? Muchos mitos. Exacto. Eh, yo creo que tenemos que ser enfáticos. Mira, siempre a los pacientes les explico que para poder tratar el asma, pues básicamente lo podemos utilizar con medicamentos que van a permitir controlar la enfermedad. La alternativa, que sobre todo en los pacientes alérgicos, y bueno, ya estamos viendo que en algunos no alérgicos tenemos la alternativa de utilizar vacunas y biológicos, que estos últimos van a modificar el comportamiento de la enfermedad. Entonces, en este tema de la adicción, si educamos perfectamente y como bien mencionabas, empoderamos al paciente y es el paciente el que entiende mejor la enfermedad, pues al mismo tiempo va a entender que sí va a tener que estar utilizando su terapia antiinflamatoria, pero que muy seguramente con el uso de modificadores de la enfermedad, el consumo de estos medicamentos se va a reducir. Entonces, también yo creo que hay un punto de ansiedad en todo esto, porque también la ansiedad puede conllevar a un consumo excesivo de medicamentos, y eso lo vemos más con el salbutamol. Hay mucha ansiedad y la necesidad de traer un salbutamol en la mano. Sí. Exacto. Ya para cerrar, nada más vamos a dar una conclusión dime, Claudia. Perdón, yo nada más quisiera agregar que hay que tener presente que el utilizar un esteroide inhalado realmente es una dosis muy pequeña, son microgramos. Cuando se toman una pastilla, pues toman miligramos, y un microgramo, pues un miligramo está conformado por 1000 microgramos. Entonces es una dosis muy pequeñita y la verdad es que va directo a donde queremos, que es el pulmón. Entonces realmente no da tanto problema en realidad. Y bueno, entre más controlado, como dice el doctor Tomás, esté el paciente, pues la necesidad de los medicamentos tiende a ser cada vez menor. Y eso también nos va a apoyar de alguna manera, si documentamos que realmente existe problema de alergia, pues el uso de las vacunas. Con esto sí vamos a lograr un mejor control de la enfermedad
y menos necesidad de medicamentos también. Entonces, creo que es una buena ganancia que tiene el paciente asmático, porque también yo podría decir que de las enfermedades alérgicas, la que mejor responde al tratamiento con la vacuna es el asma. Entonces, eso también es un plus para el paciente asmático. Perfecto. Tomás, si quieres darnos un mensaje para cierre y ya termino yo con el cierre. Sí, claro. Bueno, pues nada más en conclusión, sobre todo para los padres de familia, tener en cuenta que el asma es inflamación, que el asma, como ya vimos, no se contagia, se hereda, que hay opciones de tratamiento actualmente, que yo sí le daría el mensaje a los padres, atiéndanse con especialistas en enfermedades respiratorias, lleven a sus hijos con especialistas en enfermedades respiratorias, ¿sí? Llámese alergólogos, neumólogos. En el caso de nosotros como alergólogos siempre vamos a tener este objetivo de buscar la causa específica, como es la enfermedad alérgica, y si logramos ubicar a qué se sensibilizó y podemos relacionar esta sensibilidad con la enfermedad, tenemos una opción muy importante, como lo mencionaba Claudia, ofrecerles el tratamiento con vacunas, ofrecer el tratamiento con biológicos, que es lo que ha venido a revolucionar totalmente el tratamiento del asma. Entonces, no duden en acudir e incluso yo diría exigir que se atiendan con especialistas en enfermedades respiratorias. Ese sería mi mensaje. Claudia, un cierre. La verdad, la oportunidad de haber hecho este taller para padres, yo creo que es una buena oportunidad para acercarnos con ellos y que ellos también tengan la confianza de todas las dudas que puedan tener, pues ahora sí que dirigirse con los médicos especialistas en esto, ¿no? Y que tenemos la mejor disposición de apoyarles y también de tratar de la mejor manera a sus hijos. Exactamente. Bueno, yo les quiero recordar de igual manera tres o cuatro puntos muy importantes, que el asma es una enfermedad inflamatoria y por lo tanto se debe tratar con antiinflamatorias. Que el asma es una enfermedad que cambia a lo largo del tiempo en un mismo paciente y vemos pacientes asmáticos que hoy están muy bien asintomáticos y en invierno están súper sintomáticos y por lo tanto estos pacientes pueden decir no tengo asma y tengo asma leve o no tengo casi síntomas y por lo tanto pensar que no necesitan tratamiento. Pero el paciente que tiene asma siempre tiene inflamada su vía aérea y está susceptible tiene la predisposición de necesitar en algún momento o de caer en alguna crisis de asma y no porque tiene un asma leve, de síntomas leves, puede tener una crisis leve, puede tener una crisis grave de gran importancia y magnitud. Entonces, por esto es importante que nuestros pacientes reciban tratamiento y no subestimen la enfermedad. Recuerden que conocer la enfermedad nos genera poder. Siempre el conocimiento genera poder. Los invito a que nos sigan en las redes de Cémica AC, tanto en Facebook como en Instagram y en TikTok, y que sigan las redes para que cuando tengamos nuevas sesiones y nuevas pláticas puedan ingresar y puedan conocer más sobre las enfermedades alérgicas. Les agradezco mucho a todos los que se han inscrito y que han presenciado esta sesión. Muchísimas gracias, Tomás, Claudia, Nora, Sergio. Muchas gracias por trabajar en este proyecto que ha sido muy bueno. Por favor, contesten la encuesta de salida, es muy importante. Les dejamos aquí la liga y si no, también está este código QR que le pueden tomar una foto para que llenen la encuesta. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora Viviana, doctora Claudia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ustedes.